Buenos días, hermanos. Nuevamente los saludo. Soy Uciel Peñuela de la Iglesia Jezreel. Vamos a continuar con el estudio número 4 que lleva como título El primer pecado. Hermanos, la verdad central aquí en este estudio es la desobediencia de Adán y Eva. Demuestran cómo el pecado separa al hombre de Dios. Primeramente, hermanos, Dios los bendiga y vamos a hacer una oración para poner en las manos de Dios este estudio. Dios Padre, gracias te damos, Señor Padre, por estas bendiciones que derramas, Señor Padre, por esta hermosa mañana, Señor, que tú nos proporcionas, Señor, que nos permite levantarnos. Señor Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que escuchan a través de este medio, este estudio, Señor. Sé tú con cada uno de ellos, Señor Padre, y también, Padre, te pedimos por el pastor que trae el alimento espiritual para este día. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, sé tú el que hables a través de él y que el mensaje que ya nos tienes preparado, Señor Padre, llegue a nuestros corazones, Señor Padre, y entendamos tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti oramos, Padre. Amén. Hermanos, como les mencioné, es el estudio número 4 que lleva como título El primer pecado. Este estudio, hermano, lo veremos en 4 puntos. El primero será la primera tentación y pecado, que lo veremos en el libro de Génesis, capítulo 3, del 1 al 7. El segundo punto sería la primera huida, Génesis, capítulo 3, versículo del 8 al 13. El tercer punto son las primeras consecuencias, lo veremos en Génesis 3, 14 al 19. Y el punto número 4, que sería el primer expulsado, lo veremos en Génesis capítulo 3, del 22 al 24. Primeramente, hermanos, vamos a ver el contexto de este estudio, en el cual nos habla de la primera tentación. Este capítulo, hermanos, presume la armonía y bienestar descritos en el capítulo anterior. Recordemos, hermanos, la serpiente es un animal muy astuto. Este animalito se convierte en el instrumento externo de la tentación. La serpiente crea dudas sobre la advertencia de Dios e implica que Dios es egoísta. Dios no quiere que el hombre desarrolle todo su potencial de conocimiento y oportunidad de ser como Dios. El árbol despierta en la mujer, recordemos, la mujer es Eva, un deseo fuerte que finalmente la lleva a comer del fruto y también compartirlo con su marido, que es Adán. El único conocimiento que ganaron les fue causado la vergüenza por la que trataron ellos de cubrir su desnudez. La primera huida frente a la presencia de Dios, esta pareja, hermanos, huye y se esconde en el jardín. Ante la pregunta apremiante de Dios, el hombre, Adán, admite su desobediencia, pero huye de su responsabilidad y señala a la mujer, Eva, que Dios le dio como la responsable. La mujer señala a la serpiente, hermanos, diciendo que ella fue la que provocó. Las primeras consecuencias de esta desobediencia, hermanos, acarrea consecuencias a todos los involucrados y al entorno, al ambiente. La serpiente tendrá una vida precaria y de hostilidad permanente con el hombre. La mujer es afectada en su maternidad y en su relación con su marido. Habrá dolor y sumisión para ella. El hombre es afectado en su relación con la tierra, con dificultades y con dolor. Él va a proveer el sustento. Y al final, hermanos, volverá a la tierra de la cual originalmente y físicamente Dios lo creó. Hermanos, el primer expulsado. Nuevamente aquí Dios actúa con misericordia. Reconoce la nueva condición del hombre que lo impulsará a quebrantar otras limitaciones. El peligro inmediato, recordemos el otro árbol, el árbol de la vida. Hermanos, ese va a permanecer inaccesible al hombre. Para evitar eso, el peligro, Dios hace dos cosas. Primero,
expulsa al hombre del jardín. Y segundo, hace imposible al hombre el acceso del árbol de la vida. Iniciamos, hermanos, con el primer punto, que lleva como título la primera tentación y pecado. Lo vemos aquí en capítulo 3 de Génesis. Vamos a darle lectura aquí en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Hermanos, aquí en el versículo 6 no se nos dice cuánto tiempo transcurrió desde la primera tentación por parte de la serpiente y el acto de desobediencia. El versículo se centra en la mujer. Las palabras de la serpiente crearon en ella una nueva manera de ver el árbol. Primero, lo vio como bueno para comer, contrario a lo que Dios había dicho. Segundo, era atractivo a la vista, agradable a los ojos, propósito diseñado por Dios y para beneficio del hombre. Tercero, codiciable para alcanzar sabiduría, evaluación elaborada interiormente por la mujer. Hermanos, de las tres conclusiones de la mujer respecto al árbol, la primera es distorsión de lo ordenado por Dios. No comerás. El segundo es verdad. Y el tercero es producto del deseo de ir más allá de las posibilidades establecidas por Dios. Estas declaraciones indican también un progreso en la tentación del ser humano y una combinación de lo externo al hombre con lo interno a él. Bueno, atractivo, codiciable. Hermanos, la Biblia repetidamente advierte del peligro de este progreso hacia el pecado. Lo vemos en 1 de Juan 2:16. En 1 de Juan 2:16, hermanos, nos dice la palabra: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, en el versículo 7 de aquí el capítulo 3, tres experiencias inmediatas ocurren como resultado de haber comido el fruto. Primera, hermanos, fueron abiertos los ojos de ambos, una de las promesas de la serpiente. Segunda, se dan cuenta de que están desnudos y sienten vergüenza. Lo opuesto en el capítulo 2, versículo 25 de aquí de Génesis, que nos dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora sienten vergüenza. Y tercera, intentan resolver la situación fabricando un vestido precario y cubriéndose uno del otro. Luego, hermanos, Dios mismo los vestirá más apropiadamente. En el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis, nos dice la palabra aquí: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hermanos, aquí termina el punto 1 y el punto 2, que lleva como título la primera huida
Hermanos, eso lo vamos a ver en Génesis, capítulo 3, del 8 al 13. Nos dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Hermanos, aquí en estos versículos vemos, principalmente en el 8, dice: aunque el hombre y la mujer intentaron resolver su situación uno con otro, tenían que enfrentar también a Dios. Pronto se dieron cuenta de la presencia de Dios y nuevamente intentaban una solución. Huyen, se esconden entre los árboles del jardín. Pero Jehová Dios llamó al hombre. Ante el alejamiento del hombre, Dios sale a buscarle y a llamarle. Esto demuestra dos cosas fundamentales: el gran amor redentor de Dios y la ineludible responsabilidad del hombre para con Dios. ¿Dónde estás tú? Esta pregunta es para cada hombre y demanda una respuesta personal. Hermanos, en el versículo Dios, tuve miedo. Aquí está el otro sentimiento negativo del hombre: vergüenza ante Eva, temor ante Dios. Aquí resalta cómo el pecado aleja al hombre de Dios. Aunque estaban en el mismo jardín, se da cuenta de que el miedo lo aleja de Dios. El hombre explica la razón del temor, pero sin hacer referencia o confesión de su desobediencia. ¿Acaso has comido?, le pregunta Dios. Dios sabía que el hombre había comido la fruta, solo lo estaba dando oportunidad de enfrentar con responsabilidad lo que había hecho, su pecado. En el versículo 2 y 3, hermanos, el hombre finalmente admite que comió, pero huye de su responsabilidad, indicando a Dios que la tan deseada ayuda idónea que Dios le trajo fue quien le ocasionó la desobediencia. Ante la confrontación personal de Dios, la mujer señala que fue engañada por la serpiente, criatura creada y puesta en el jardín por Dios. Ella también huye de su responsabilidad. Desde entonces, hermanos, hoy en la actualidad, el hombre ha intentado resolver su culpabilidad huyendo y responsabilizando a otros. Continuamos con el estudio, hermanos. Vamos a ver punto número 3, que lleva como título las primeras consecuencias. Eso lo vemos en Génesis, capítulo 3, del 15 al 19, hermanos. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se ensoñará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Hermanos,
Aquí en este punto son las primeras consecuencias debido ahí al pecado que cometieron, a la desobediencia de no comer de ese fruto, de ese árbol. Aquí en el versículo 15 Dios se dirige primero a la serpiente. Además de la maldición que recibe, la consecuencia inmediata de su engaño a la mujer es una hostilidad permanente entre la serpiente y la humanidad. Así se rompe la armonía entre el hombre y los animales. Por la identificación posterior de la serpiente con Satanás, podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, que nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Hermanos, esta hostilidad y afirmación de que la serpiente será aplastada se convierte en una promesa de salvación. Dios se dirige a la mujer. La consecuencia en ella está directamente relacionada con su función de ser madre, dolor y sufrimiento en su maternidad, sujeta a su marido, quien ejercerá control sobre ella. Aquí se rompe la igualdad y la mutualidad intentadas por Dios en la creación de la pareja. Las relaciones de pareja no serán ya ideales. Esta relación distorsionada se traslada luego a todas las otras relaciones entre los hombres. Dios menciona al hombre 3 consecuencias permanentes, hermanos. La primera, la tierra, que es el medio de su vida y el desarrollo de su potencial, será maldita. Aquí se pierde la armonía entre la tierra, hombre, del jardín del Edén. La segunda, la tierra en su hostilidad le causará dificultades y penas en el cumplimiento de su función con el proveedor de sustento. Aquí se rompe la armonía y satisfacción que el trabajo debería acarrear al hombre. Se debe aclarar que el trabajo no es maldición, sino que se convierte en una fuente de penas y fracasos al proveer el sustento y al llevarlo a su casa. Y tercera, el hombre será aliviado de esta situación solo cuando vuelva al polvo, es decir, a la tierra de donde fue sacado. Recordemos que allí del polvo nuestro Señor Dios, ¿sí?, creó al hombre. Aquí se reconoce que la vida ahora, además de presentar dificultades en todas las áreas, tiene definitivamente su límite. La muerte, en este sentido, no es la alternativa de la vida, sino la limitación. Esta realidad la expresa el apóstol Pablo cuando afirma que la paga del pecado es muerte. Eso lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, el cual nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí también se descubre la mentira de la serpiente a la mujer: no morirás. Dios, el Dios de la vida, proveerá más adelante un Salvador que anule las consecuencias del pecado en el hombre, la sociedad y la naturaleza. Y aquí terminamos el punto 3. En el punto 4, que lleva como título el primer expulsado, lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 24. ¿Qué nos dice la palabra? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, este es el segundo árbol que estaba en el jardín del Edén. Hermanos, el jardín preparado especialmente por Dios para el hombre no es ya un lugar apropiado para él. El hombre no quiso vivir con responsabilidad y respetar las limitaciones que Dios le había puesto. Por su nueva condición de búsqueda de autonomía e independencia de Dios, es expulsado del jardín. Más que un castigo, este acto de Dios está lleno de misericordia. El jardín, con el árbol de la vida en él, se convierte en un lugar muy peligroso para el hombre.
Dios entonces se asegura de que el hombre no tendrá acceso a algo que pudiera perjudicarlo aún más. Tanto el jardín como el árbol de vida están prometidos a los creyentes en Cristo Jesús. Eso lo vemos en Apocalipsis 2:7, hermanos. Hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, que nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y aquí terminamos el estudio, hermanos. Como conclusión de este estudio, hermanos, ¿cómo evitar la separación de Dios? Hermanos, podemos evitar la separación de Dios cuando no dudemos de la palabra de Dios, rechacemos los deseos de la carne y aceptar la responsabilidad por nuestros pecados y aceptar a Cristo, que es nuestra salvación, que Dios Padre nos da a cada uno. Todos tenemos la certeza de que Dios nos va a hablar en un momento de nuestras vidas. Entonces, la forma de evitar esa separación de Dios son estos 3 puntos que le acabo de mencionar, hermanos. Y ahora sí terminamos este estudio, hermanos. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Espero que este estudio les haya servido. En el nombre de Cristo Jesús les damos gracias. Amén.